Cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, el cual nos da desde el principio al fin la bendición que tiene aquel que lo escudriña. Juan se encuentra en la isla de Patmos, como hemos visto en el versículo 9, 10 y 11, donde está recibiendo las revelaciones que el Señor le ha dado. Es una pequeña isla que ya hemos hablado, se encontraba en el mar Egeo. Había sido transformada como una cárcel donde llevaban a aquellos que iban en contra del Imperio Romano, que en aquel momento era gobernado por Domiciano. Ya en el versículo 11, en el cual concluimos el día domingo, hermanos, vimos cómo el mensaje que Jesucristo le da a Juan va dirigido a las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Y vimos que las iglesias, hermanos, era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero también vemos cómo se presenta el Hijo de Dios. Vemos cómo tenemos una imagen muy clara, ya no de aquel Jesús que Juan ha visto crucificado en aquella cruz, sino ahora es ese Jesús lleno de gloria, lleno de esplendor. Ese Jesús que había abandonado, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, que había abandonado su gloria, ya no es. Ahora es un Jesús glorificado, es un Jesús exaltado, la deidad de Cristo mostrada al apóstol Juan. Así que del versículo 12 en adelante dice la Escritura: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vemos ya aquí entonces la visión de ese Jesús exaltado, y aquí es donde Juan se admira, y Juan ve a Jesús de una forma que nunca la había visto. Y dice que se encuentra en los 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros son las 7 iglesias, o es una representación de las 7 iglesias que ya hemos mencionado anteriormente. Pero también vemos que es Jesús el que está en medio de ellas. ¿Qué quiere decir esto cuando menciona que está en medio de estos 7 candeleros? Lo que quiere decir es que Jesús está en medio de su iglesia, que Jesús tiene el control de su iglesia. La iglesia es de Jesús, no es nuestra. Él tiene el cuidado. Y vamos a ver más adelante que este aspecto es tan interesante, porque si Jesús no estuviera en su iglesia, si Jesús no tuviera el cuidado de su iglesia, no la estuviera cuidando, ya cuando llega el mensaje individual a cada una de las iglesias, Jesús no pudiera decir: yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. Es por ello, hermanos, que entendemos que Jesús está en medio de los 7 candeleros que representan las 7 iglesias, porque Jesús está examinando a su iglesia y está viendo el funcionamiento de la iglesia. Y esto nos debe a nosotros también llamar la atención, hermanos, hoy en día, sabiendo que Jesús está en medio de su iglesia y está viendo cada uno del desarrollo que nosotros tenemos dentro de la iglesia, desde los diáconos, desde aquellos que hacen limpieza, barden, hasta aquellos que predican, aquellos que ejecutan algún instrumento. Todos al final estamos siendo vistos por nuestro Señor Jesucristo. Es la enseñanza que nos está dando acá. Cuando una iglesia, hermanos, enfrenta persecución, enfrenta adversidad, lo que podemos ver, hermanos, es que podemos confiar en el poderoso Hijo de nuestro Dios, el cual es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es poderoso.
Y cuando Juan empieza a describir lo que ve, cada uno de estos aspectos tiene un simbolismo para nosotros. Y dice que en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho, dice, con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos, dice, eran blancos como la lana. Entonces ya nosotros podemos ver aquí que esa cabellera blanca indica sabiduría, indica la naturaleza divina de la cual pertenecía nuestro Señor Jesucristo. Jesús era Dios mismo. Y cuando Juan ve y mira sus cabellos, dice, como de blanca lana, lo que está expresando aquí es la sabiduría eterna de nuestro Señor Jesucristo, pero también la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Al final, Jesús es Dios. Es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Juan, pero también sigue hablando y dice que eran como nieve, sus ojos, dice, como llama de fuego. Ahora, cuando indica aquí que sus ojos eran como llama de fuego, simboliza que el Señor es un juez justo, que Él traerá la justicia, el castigo a todo aquel que haya hecho lo malo. Al Señor no se le escapará nada. El Señor al final traerá el castigo a aquellos que se han rebelado en contra de Él. A los malos podríamos hablar nosotros. Pero también sigue diciendo que el cinto de oro alrededor de su pecho lo que nos muestra es que Él es el sumo sacerdote que va a la presencia de Dios y quien obtiene el perdón a favor de los que han creído en Él. Y si nosotros seguimos leyendo, hermanos, dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente. Esto nos está mostrando aquí el poder, la honra, la gloria que tiene nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece, dice, en su fuerza. Ahora aquí podemos ver nosotros, ya en el versículo 16, dice que tenía en su diestra 7 estrellas, simbolismo igual de la iglesia. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Recordemos que a través de la escritura se nos muestra y una y otra vez que la palabra es como espada de 2 filos. Entonces aquí se está refiriendo a esta espada aguda de 2 filos, a la palabra que sale de su boca. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, la gloria, la grandeza de Dios reflejada en su rostro. Cuando le vi, dice el versículo 17, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte, dice, y del Hades. Nuestros pecados, hermanos, nos condenan, pero vemos aquí cómo Jesucristo tiene las llaves de la muerte, dice, y del Hades. Esto quiere decir, hermanos, que solo Jesucristo puede librarnos tanto de la muerte eterna como de la esclavitud que Satanás quiere tener sobre nosotros. Solo nuestro Señor tiene el poder y la autoridad, hermanos, para darnos libertad del dominio del pecado. Nosotros no podemos por nuestra propia cuenta. Los creyentes no tenemos que temer, porque el Señor dice que tiene el dominio, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aquí, hermanos, cuando hablamos acerca del Hades, debemos de entrar un poco a la mitología griega. Recordemos que dentro de la mitología griega existían 3 dioses importantes. Uno era Zeus, el dios del cielo. El otro era Poseidón, el dios del mar. Pero también estaba Hades, que era el dios del inframundo, o el dios del infierno, podríamos traducirlo nosotros. El que caía, hermanos, en el Hades nunca salía de ahí, porque Hades lo tomaba para sí. Por lo tanto, no había resurrección. Recordemos que la mayor parte de los griegos no creía en la resurrección. Si vamos nosotros al capítulo 17 de Hechos, nos vamos a topar a Pablo allá en Atenas,
empieza a enseñarle a aquellos que están ansiosos de escucharlo, a aquellos filósofos griegos. Y cuando Pablo empieza a hablarle, lo escucha muy bien. Mas cuando llega a hablarles acerca de la resurrección, ellos se burlan de Pablo, porque para la mitología griega, hermanos, nadie podía salir del Hades, que era la muerte. Pero Jesucristo dice que Él venció la muerte y venció el Hades. Esto echa abajo toda esa enseñanza que tenían los griegos. Y empiezan a ver que había alguien más poderoso que el Hades. Y empiezan a ver que había alguien más poderoso que la muerte. Como Pablo lo dice allá a los Corintios en el capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbida, dice, es la muerte en victoria, con poder por nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que está enseñando también nuestro Señor Jesucristo a través de la persona del apóstol Juan es que Él es más poderoso que todos los dioses, que todas las creencias que el mundo pueda tener. Vemos como nuestro Señor dice que Él ha vencido al Hades, ha vencido la muerte. Entonces entendemos nosotros, hermanos, el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, esa grandeza, esa gloria. Y es por eso, hermanos, que nosotros podemos confiar en Él. Ya el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ya vemos aquí, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de las 7 estrellas, está mencionando a la iglesia, pero se está refiriendo a alguien especial dentro de la iglesia. Y en este caso, hermanos, se menciona a los ancianos o a los pastores de la iglesia. Había un encargado en la iglesia, el cual debía de dar cuentas, y a él le escribe, y ellos tendrán que dar cuentas de la iglesia que el Señor ha puesto en sus manos. Así que las 7 estrellas son la iglesia representada por el pastor, por el anciano, pero también los 7 candeleros son representados a través de las 7 iglesias. Y ya empezaremos a ver, hermanos, el mensaje a estas 7 iglesias en la próxima ocasión. Veremos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Fue un placer haber compartido esta porción de Apocalipsis con ustedes, hermanos. Los esperamos la próxima ocasión, ya en el capítulo número 2, y el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Me amas? Realmente yo soy el primer amor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor.